importa cuánta experiencia nosotros podamos adquirir en el camino. Si hay algo que yo puedo testificar en mi vida, en mi experiencia, es que cada día que pasa sobre la faz de la tierra me doy cuenta que cada vez necesito más a Dios. Si tú eres de las personas que puedes reconocer eso en su vida, felicidades. Tienes la mente y el corazón correcto. Nunca, diga conmigo, nunca te sientas autosuficiente. Nunca te sientas autosuficiente como que no necesitas a Dios. Como que ya lo has alcanzado todo. Como que ya lo sabes todo. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que una sola cosa sé y una sola cosa hago, dice otra versión. Olvidándome, diga conmigo, olvidando lo que quedó atrás, yo me extiendo hacia lo que queda adelante. Es más, escucha bien, es más lo que nos falta alcanzar que lo que ya hemos alcanzado. Ah, gracias María, porque solamente tú lo recibiste. Lo voy a volver a repetir a ver si alguien más lo recibe. Es más lo que nos falta alcanzar que lo que ya hemos alcanzado. Dile al que está a tu lado, te falta más, mayor nivel de gloria, mayores bendiciones, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Dile al que está a tu lado, falta mucho más. Falta más. Por eso nunca podemos descansar en lo que sabemos. Nunca podemos conformarnos con lo que sabemos. Hay algo más. Diga conmigo, hay algo más. Siempre va a haber algo más. Por eso es que la palabra del Señor no caduca, no tiene fecha de expiración. Y la palabra del Señor dice, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, llama y se te responderá, porque todo aquel que pide recibe. Y la palabra de Dios no torna atrás vacía, y la palabra de Dios no caduca. ¿Cuántos dicen amén? Así que es más lo que nos falta por alcanzar que lo que ya hemos alcanzado, cristiano. Vienen muchas cosas de parte de Dios. Diga conmigo, por eso es que se desatan las tormentas. Libro de Marcos capítulo 4 verso 35. Si lo tienes conmigo, dime un fuerte amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 4 verso 35. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos, pasemos, diga conmigo, pasemos al otro lado. Dejaron la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. Voy a volver a repetir esa parte de la historia. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. Dejaron la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta. Diga conmigo, después de la palabra siempre habrá una tormenta. Y las olas azotaban tanto la barca que ya la barca comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu palabra, que ella es bendita, Señor amado. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Danos, Señor, entendimiento, sabiduría y revelación en los tiempos y en la palabra, Dios Todopoderoso. Que no solamente seamos oidores, sino también que seamos hacedores de la palabra, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Quiero comenzar diciendo que este es un pasaje bíblico que yo sé que he predicado cientos de veces y lo predicaré cientos de veces más por lo tanto que bendice mi vida este pasaje bíblico. Aquí vemos a un Jesús que estaba predicando, que estaba enseñando como era de costumbre, pero entonces de repente, intencionalmente, diga conmigo, intencionalmente,
Porque Dios es un Dios intencional. Diga conmigo, Dios es un Dios intencional. Diga conmigo, nada ocurre ni sucede de un vacío. Dios es un Dios intencional. Por ende, todo lo que pasa en la Biblia, todo lo que está establecido, todo lo que está escrito en la palabra, tiene un propósito, tiene una intención y tiene una razón de ser. Cuando nosotros hablamos de que Dios es un Dios intencional, es que detrás de todo lo que Dios hace, detrás de todo lo que Dios dice, detrás de todo lo que Dios permite, hay un propósito eterno. Voy a volver a repetírtelo. Cuando decimos que Dios es un Dios intencional, lo que queremos decir, Frank, es que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios permite, detrás de eso hay un propósito eterno. Por esa razón debemos entender que Dios no improvisa. Dios siempre tiene un plan, y el detalle es, pregúntame cuál es, que ese plan ya Él lo ejecutó en la eternidad. Y sabes una cosa, ese plan le funcionó. Por esa razón tienes que entender que todo lo que Dios pasa, todo lo que Dios permite, todo lo que pasa, todo lo que Dios habla en tu vida, tiene una intención celestial basado en un propósito eterno. Entonces vemos a Jesús que le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Los discípulos fueron inteligentes. Diga conmigo, fueron inteligentes. Pero más allá de ser inteligentes, fueron sabios. Diga conmigo, fueron sabios. Porque ellos sabían, diga conmigo, ellos sabían cuándo debían estar con la multitud y cuándo tenían que estar a solas con Dios. Aleluya. Ellos sabían cuándo era necesario estar con la multitud y cuándo era necesario estar a solas con Dios. Una cosa es lo que Dios hace en la congregación, otra cosa es lo que Dios hace en tu vida de intimidad con Dios. Ahora bien, vemos que ellos fueron lo suficientemente inteligentes para decir, espérate un momento, nos vamos a montar en una barca, solo no vamos. Diga conmigo, solo no estoy. Diga conmigo, sola no estoy. El detalle es que ellos le dijeron a Jesús, tú te vas con nosotros. Ellos le dijeron a Jesús, tú te vas con nosotros. A donde quiera que yo me mueva, a donde quiera que yo camine, la decisión que yo tome, todo tiene que ser basado en Cristo. Ellos le dijeron, tú te vas con nosotros. Se montaron en la barca, zarparon rápidamente, y la Biblia nos enseña que lo próximo que se levantó fue una tempestad, se levantó una tormenta. Una de las cosas, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos, Cristian, ¿sabes cuál es? Que muchos de nosotros siempre le estamos diciendo al Señor o le estamos pidiendo que calme la tormenta. Pero la realidad del asunto es que una de las intenciones de Dios no es que tú solamente conozcas al Dios que está en la paz, que está en la calma. Dios también quiere que tú aprendas a navegar en aguas turbulentas. No es lo mismo ser un navegante de aguas tranquilas que aprender a navegar en aguas turbulentas. El detalle es que cuando tú aprendes, diga conmigo, cuando tú aprendes a navegar en las aguas bajo la tormenta, el día que venga otra tormenta, tú vas a decir, espérate un momento, ya yo estuve en una tormenta parecida a esta, y el Dios que me dio la victoria en la tormenta ayer es el mismo Dios que es el mismo Dios que me va a dar la victoria en la tormenta de mañana. El Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto es el Dios que también me va a sacar de mi desierto. Aleluya. El mismo Dios. Es el mismo Dios. Dile al que está a tu lado, es el mismo Dios. Y la tormenta se desató, y la tormenta comenzó a golpear la barca. Dile al que está a tu lado, podrán golpear tu barca, pero no te vas a hundir. Aleluya, vamos, busca a alguien, dale la mano al que está a tu lado, hazle algo, jálale el pelo, jálale una oreja y dile, la barca, óyeme, la barca la podrán golpear, la barca la podrán sacudir, la barca la podrán jamaquear, la barca la podrán, aleluya, pero no se hunde, pero no se hunde, pero no se hunde.
La Biblia dice que cuando estaba a punto, diga conmigo, cuando estaba a punto, Cristian, diga conmigo, cuando estaba a punto, cuando la barca estaba a punto de hundirse, la Biblia dice que Jesús aparece en el panorama. Porque hay momentos donde Jesús aparece en el principio de la tormenta, pero hay momentos donde se manifiesta después. Lo importante no es cuando Jesús se manifieste, lo importante es que Jesús está contigo. Y si está contigo, no importa cuándo sea la manifestación, la barca no se hunde. Cuando la barca estaba a punto de hundirse, la Biblia dice que Jesús se levanta. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me ministraba en esta mañana mientras escribí este mensaje, Jesús me decía, el amor de Jesús es tan grande que aun cuando la barca pudiera estar comenzando a hundirse, puedes clamar a Él y Él te va a responder. El amor de Jesús es tan grande que aun cuando la barca pudiera estar comenzando a hundirse, puedes clamar a Él y Él te va a responder. Pastor, quiere decir que Dios siempre espera que la barca se esté a punto de hundir para entonces manifestarse. No, el problema es que usted espera a que la barca esté a punto de hundirse para entonces clamar. Pero es que Dios siempre espera hasta lo último para manifestarse. No, es que tú eres el que esperas hasta lo último para clamar a Dios. Dile al que está a tu lado, no solamente dependa de Dios en el tiempo malo, depende de Dios siempre. Y la barca estaba a punto de hundirse. Ellos como que se olvidaron, diga conmigo, se olvidaron. Porque ellos comenzaron a mirar la tormenta y ellos comenzaron a olvidarse de quién les había dado la palabra y quién era Jesús en la vida de ellos. Ellos comenzaron a olvidarse de las promesas de Dios y de lo que Dios estaba predicando. Porque uno de los grandes problemas que tenían los discípulos era precisamente ese. Que los discípulos eran demasiado, diga conmigo, demasiado, de muy emocionalistas, como es esta generación. Por todo son changos, por todo lloran, por todo se quejan. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en Vieques. No, porque la... Somos una generación demasiado de muy emocional. El problema, diga conmigo, el problema no es sentir emociones. El problema es cuando las emociones te gobiernan. Cuando tú permites que cualquier circunstancia influencie tus emociones y que las emociones comiencen a gobernarte. Alguien tiene que entender que para la próxima dimensión y para la próxima temporada que Dios tiene para nosotros, no podemos ir de la misma manera. Tenemos que ser gente, como decían antes, con los nervios de acero. Tenemos que ser gente de resistencia. Tenemos que ser gente que aguante. Tenemos que ser gente de guerra. Tenemos que ser gente que entienda que se van a levantar las tormentas, que se van a levantar los problemas, pero no importa lo que sucede en el camino. En estos días llevo 2 semanas donde gente ha estado soñando conmigo y dándome palabras de que ataque, de que brujería, de que en contra mía, del ministerio. Me han visto muerto. Me han visto de muchas maneras, varias, más de 5 personas en estas últimas 2 semanas. En otros tiempos yo me hubiese preocupado. Yo hubiese empezado a ungirme y aquello y los otros. Pero cuando tú entiendes dónde tú estás parado, cuando tú sabes al Dios que tú le sirves, y cuando tú maduras, diga conmigo madurez. Cuando tú maduras te vas a dar cuenta que cuando el enemigo amenaza es porque le estás dando por donde le duele. Aleluya.
no representaras importancia para el mundo espiritual, el diablo nunca se hubiera levantado en tu contra. El diablo escuchó lo que un día el cielo habló de ti. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que el diablo lo creyó. Yo no sé si tú entendiste lo que yo te acabo de decir. El cielo escuchó, el diablo escuchó lo que el cielo dijo de ti. Y el detalle es que el diablo lo creyó. Porque el diablo sabe que Dios no miente. El diablo sabe que cuando Dios dice es contigo la cosa, es contigo la cosa. El diablo sabe que cuando Dios dice te voy a bendecir, no hay poder humano ni espiritual que lo detenga. El diablo sabe que cuando Dios dice voy a hacer cosas grandes contigo y a través de ti, no va a haber nada en la tierra ni fuera de ella que lo haga cambiar de parecer. Dios es soberano, y cuando Dios en su soberanía pone su dedo sobre ti y te dice que te va a bendecir, que te va a usar y te va a usar como un predicador, que te va a llevar a las naciones, que va a restaurar tu casa, que va a restaurar tu familia, el diablo sabe que lo que Dios dice está marcado y está sellado con un sí y con un amén. Por eso es que se va a levantar la tormenta, se van a levantar las amenazas, se va a levantar la tempestad, te van a buscar la manera de detenerte. Pero si Jesús está en tu barca, el detalle es que tú tienes que aprender a abrazar a Dios en la calma y aprender también a abrazar al Dios de las tormentas. Queremos al Dios de paz, queremos al Dios que todo esté bien, queremos al Dios que todo marche como yo quiero, pero también tengo que estar preparado para las tormentas. Dile al que está a tu lado, tienes que estar preparado para las tormentas. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque si no estás listo para las tormentas, entonces tampoco estás listo para las promesas. Si tú no estás listo para las tormentas, no estás listo tampoco para las promesas. Hoy yo vine a hablarle a gente que está destinada a cosas grandes. Hoy yo vine a hablarle a líderes, a hombres y mujeres de Dios que están destinados como las águilas a volar en las alturas. Hoy yo vine a hablarle a hombres y mujeres de Dios. Hoy yo vine a darle comida a águilas, a leones. ¿Dónde está la gente que sabe que carga un destino, que sabe que carga una promesa, que sabe que carga un propósito eterno? Se va a levantar el mismo infierno, pero tienes que estar listo para las tormentas, porque si no estás listo para las tormentas, tampoco lo estarás para las promesas. Pero el que aprende a navegar en las aguas de las tormentas también se podrá sumergir en las aguas del cumplimiento de la promesa de Dios para su vida. Alguien tiene que gritar en esta hora: en medio de la tormenta navegaré, en medio de la tormenta no me voy a detener, en medio de la tormenta voy a alabar, en medio de la en medio de la tormenta voy a alabar a Dios, en medio de la tormenta voy a clamar, en medio de la tormenta, en medio de la tormenta, porque después de la tormenta viene bonanza, viene bendición, viene lo de Dios en mi vida. Aprender a navegar en las aguas de las tormentas. Como una vez les enseñé, era más fácil ir hacia atrás o era más fácil poner el ancla. Pero la gente que carga un destino, antes de pensar en navegar hacia atrás, antes de pensar en tirar el ancla, van a la palabra. Antes de que se te desatara la tormenta, te pregunto, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Antes de que se te desatara la tormenta, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Dios te dijo que ibas a pasar al otro lado. Créelo. Te dejo ese regalo a ti y atesóralo. Cada vez que se desate una tormenta, primero pregúntate, ¿qué fue lo que Dios te dijo antes de esa tormenta? Que te iba a bendecir, que iba a prosperarte, que iba a restaurar a tu familia, que te iba a sanar,
¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Cuál fue la promesa que Dios te entregó? Que haría cosas grandes contigo, cosas grandes a través de ti, que ibas a ver su gloria, que ibas a ver el milagro, que ibas a ver la sanidad, que ibas a dar a luz un hijo. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Que ibas a tener un ministerio poderoso, que ibas a tener un matrimonio próspero, que ibas a tener una vida saludable, que ibas a tener una salud mental y emocional óptima, en tus mejores condiciones. No importa los diagnósticos que hayas recibido. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Antes de la tormenta, ¿qué fue lo que Dios te habló? Antes de la tormenta, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Porque si lo que Dios te dijo era que ibas a pasar al otro lado, todo lo que venga después de ahí es mentira. Todo lo que venga después de esa promesa es embuste. El diablo lo que está buscando es la forma de mentirte para que te detenga. Pero la gente de Dios sabe que cuando la cosa se pone difícil, tenemos a quien clamar y quién va a responder. Tenemos a quien acudir y quién va a pelear por mí. Tenemos a dónde. Aleluya. Yo siento a Dios, my God. Ahora bien, escucha bien. En medio de la tormenta, cuando tú estás seguro de lo que Dios te habló y de lo que Dios te prometió, donde otros se están volviendo locos y arrancándose los pelos, tú puedes estar tranquilo y puedes estar descansando. Dile al que está a tu lado: no apartes tu mirada del que te entregó la promesa. No te pongas a mirar la tormenta, porque los que miran la tormenta se vuelven locos. Pero los que se mantienen mirando al que le dio la promesa, por más que soplen los vientos, que ruja la tempestad, levanta tu mano conmigo y declara: en la misma tormenta donde otros se desesperan, yo estaré descansando. Donde los discípulos estaban desesperando, Jesús estaba descansando. Aprende a descansar en medio de la tormenta. Que el huracán María no te quite el sueño, siga durmiendo. Ahora, Jesucristo no estaba en cualquier lugar, estaba en la popa. Y ese es el título de este mensaje: mantente en la popa, ¿verdad, Dios? Usted dirá: ¿pero qué es eso? Cuando yo me puse a buscar información, porque yo de náutica no sé nada más que de esta chaqueta, la popa es la terminación posterior del barco. En otras palabras, la parte de atrás, la parte posterior del barco. Y usted dirá: pero pastor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que Jesús estaba ahí. Y te dije desde el principio de este mensaje que Dios es intencional, ¿verdad que sí? Dios es intencional. Y había una intención eterna y profética por la cual Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Y es por lo que eso significa, o lo que eso contenía. Escucha bien. En la popa del barco se colocaban dos cosas. Diga conmigo: dos cosas. Número uno, el timón. Número uno, el timón. Y número dos, las habitaciones principales. Yo no sé si hay dos o tres gente profética que logra percibir lo que Dios está hablando en este día. Ahí estaba el timón y estaban las habitaciones principales. Timón significa dirección. Timón significa guianza. Timón significa camino. Timón significa que cuando Jesús estaba durmiendo en esa área, Jesús es quien, la palabra. Era la palabra quien estaba capitaneando el barco. No, nadie lo captó. Aleluya. Era la palabra quien estaba guiando ese barco.
Era Cristo el que estaba en esa parte. En otras palabras, lo que Cristo les estaba diciendo: aquel que porta la palabra, aquel que es la palabra. Juan capítulo 1 verso 1. Si el que está en el timón es aquel que es la palabra, con quien se hicieron los cielos y la tierra, oye, por más que se desaten las tormentas, todo estará bien. Alguien que grite conmigo: voy hacia puerto seguro. Número 2, la habitación principal. Habitación significa intimidad. Habitación significa comunión. Aleluya. La palabra estaba ahí, descansando. Yo no sé si tú te puedes hacer la película conmigo. Cuando tú tienes la capacidad de habitar con la palabra y permitir que esa palabra sea la que capitanee, la que tome el timón de tu vida, yo te garantizo que no morirás en el proceso. Levanta tu mano derecha conmigo y declara: no voy a morirme en el proceso. No voy a morirme en el proceso. Alguien que lo grite: no voy a morirme en el proceso. Cristian, grítalo: no voy a morirme en el proceso. No me voy a morir ahí. Pero la violencia de la tormenta no dejaba que los discípulos se enfocaran en quién era el que estaba en el área del timón del barco. ¿Dónde tienes la palabra? ¿La tienes en el timón? ¿O dónde la tienes? Los discípulos estaban recibiendo los azotes de la tormenta, pero ellos no se habían dado cuenta por estar mirando la tormenta. Diga conmigo: por estar mirando la tormenta. Deja de mirar la tormenta. Por estar mirando la tormenta, ellos no se habían dado cuenta que aquel portador de la palabra que les dijo: pasarán al otro lado, era el que estaba en la parte del timón del barco. Si ellos hubieran sido un poco más espirituales, ellos hubieran dicho: espérate, ¿dónde está aquel que declaró la palabra? Está la parte de atrás, donde está el timón. Está bien, déjenlo ahí. Calma, pueblo, que si el que porta la palabra está allá atrás, todo estará. Hay veces que nuestras vidas, y nos pasa a todos, porque incluso a los ministros nos pasa en las vidas, en los matrimonios, en los negocios, en las empresas, en los ministerios. A veces toman como unas aguas, como unos rumbos que tú dices: espérate, ¿qué está pasando ahora? Todo estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Todo estaba bien, de repente, ¿qué pasó? ¿Verdad que a todos en algún momento nos ha pasado? Yo sí. Si todo estaba bien, ¿esto de dónde vino? ¿Qué pasó ahora? Y muchos de nosotros lo primero que hacemos es desesperarnos, empezar a preguntarle a Dios: pero ¿qué pasó? ¿Dónde tú estás? Tú me prometiste, pero ¿y esta gente? Pero aquello, ¿qué esto? Pero ¿y el otro? En vez de preguntarte qué fue lo que Dios te dijo antes de que se desatara la tormenta. Número 1 y número 2, pregúntate: ¿dónde está Jesús en tu vida? Tú tienes a Jesús solamente cuando abres la Biblia encima de la mesa en el Salmo 91 para espantar y que los malos espíritus. Tú tienes a Jesús en la Biblia que tienes abierta en la mesita de noche porque te dijeron que si la tenías ahí los malos espíritus no te iban a invadir los sueños. Tú tienes a Jesús solamente los jueves y los sábados. Tú tienes a Jesús solamente cuando te profetizan y te dicen cosas lindas. ¿Dónde
¿Dónde tú tienes a Jesús? ¿Dónde? O solamente cuando tienes abundancia, prosperidad, bendición, ¡wow!, cuando todo te va bien. ¿Dónde tú tienes a Jesús? ¿O eres de las personas que tiene a Jesús capitaneando la barca, no importa cómo se vean las aguas? Oh, no importa los resultados que veamos en el camino. No importa lo que tengamos de frente. Si eres de los que tiene a Jesús. Por esa razón, cuando Jesús se levanta, reprende la tormenta, reprende los vientos, le dice: ¿en serio que todavía tienen miedo? ¿En serio que todavía no tienen fe? A estas alturas de la vida, después de lo que ustedes han oído, lo que han visto, después de todo lo que Dios a ti te ha hablado, todavía estás de incrédulo. ¿Es en serio? Ellos se maravillaron. Decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe cuál era el problema? ¿Por qué tenían miedo y por qué estaban incrédulos? Yo sí. Porque ellos dijeron: ¿quién es este? Dando a entender que a pesar de todo, todavía no lo conocían. Tenían miedo, eran incrédulos, a pesar de que Él les dijo: vamos a pasar al otro lado. A pesar de ver las enseñanzas, ver los milagros, verlo predicar, verlo cómo hacían milagros, todavía era la hora que ellos decían: ¿quién es este? Que hasta el mar le obedece. Porque tenemos gente que escucha la profecía, escucha las promesas, escucha la palabra, pero no conocen al Dios que le habla. Porque quieren sacar a Jesús de la popa del barco, del timón. Si ellos hubieran sido más inteligentes en medio de la tormenta, ¿saben lo que yo hubiese hecho? Yo hubiera estado ahí. Yo hubiera corrido para la parte de atrás del barco. Yo hubiera mirado a aquel que me dio la palabra. Si el que me dio la palabra está durmiendo en la habitación donde está el timón, pues yo voy a hacer lo mismo. Porque si él está descansando, quiere decir que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. ¿Dónde tú tienes a Jesús? Y ellos se preguntaban: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Porque no lo conocían. Uno de los retos más grandes que tiene la iglesia es precisamente aprender a conocer a Dios. Nos hemos vuelto expertos, y ya con esto termino, nos hemos vuelto expertos en conocer profecía, en conocer a todos los profetas del momento, los pastores con las iglesias más grandes del momento. Somos expertos en conocer la última canción que el pájaro este del conejo malo tiró, a la última que tiró. Somos expertos en conocer lo último que dijo Jason Fonseca, perdón. ¿Verdad? ¿Qué yo dije? Ok. ¿La verdad nos hará qué? Eso bajó ahí. Somos expertos en conocer las promesas que Dios nos ha dado, pero nos hemos vuelto unos vagos en conocer a Dios. Unos vagos en conocer a Dios. Yo me incluyo en esa redada, porque a todos nos cae algo. Porque si fíjate una cosa, los discípulos habían visto a Jesús en diferentes facetas, diferentes milagros, diferentes manifestaciones. Cuando ellos ven esto, ellos como que abrieron los ojos y como que dieron: diantre, la magnitud del poder de este tipo, que hasta los vientos le obedecen. Qué impresionante. Eso denota una cosa, pregúntame qué es: que no importa cuánto hayamos visto de Dios en nuestra vida, todavía nos falta.
conocer más a Dios. Es más lo que nos falta que lo que hemos conocido de Dios. Por eso, en este día, yo te invito a que estés tranquilo en medio de la tormenta. Jesús es el que está capitaneando esa barca. Y prepárate, porque en medio de tu tormenta vas a conocer a Dios como nunca lo habías conocido. Por eso es que no es lo mismo escuchar de un Dios que sana hasta que te toca a ti pasar por la enfermedad y te tiene que sanar a ti. Pasar por un proceso de escasez y escuchar de un Dios que provee hasta que te toca a ti creer por tu provisión, creer por tu sanidad, creer por tu restauración. Es bueno escuchar los milagros de gente que ha atravesado, ¿verdad?, procesos como los que pasó Yanisé, como los que pasó Milagro, que la ciencia decía se mueren, están muertas ya. Pero, y lo celebramos, pero cuando te toca creer por tu milagro, cuando te toca creer por tu provisión, eso es lo que Dios quiere enseñarte en medio de tu tormenta. Vas a ver a Dios obrar en medio de tu tormenta, pero no saques a Dios del timón de tu barca. No saques a Dios del timón de tu barca. Ponte de pie. Yo no sé lo que tú estás atravesando. Y sé por lo que pueda estar pasando. Si hay alguien que está pasando por alguna tormenta en este día. Pero hoy Dios viene a traer bálsamo a tu corazón. Hoy Dios viene a traerte revelación, viene a traerte luz, viene a traerte una palabra para que entiendas que todo va a estar bien. La tormenta que ves hoy, mañana no la verás, pero aprende de ella. Una de las cosas que muchos de los que trabajamos en el gobierno a nivel municipal, estatal y federal, una de las cosas que siempre se hacen los sistemas de respuesta a emergencia y seguridad pública es que cada vez que ocurre una situación inesperada se aprende de esa situación. Nunca se había recibido quizá un huracán como María en nuestros tiempos, pues de eso se aprende y uno aprende a planificarse para situaciones similares a esa. Porque de las tormentas se aprende, de los procesos, de los huracanes aprendemos. Y una de las razones principales por las cuales Dios permite tus tormentas y tus huracanes es para que aprendas de Él. Y una de las cosas más importantes que tu mente debe, no que tú debes saber, porque posiblemente lo sabes. Porque hay veces que a nosotros nos dicen cosas que las sabemos, pero no las asimilamos. O sea, a ti te pueden decir algo tan sencillo como que tranquilo, que Dios está contigo. Y tú dices, sí, ajá, yo lo sé, pero no lo asimila. ¿Sabes por qué? Porque si lo tomas en poco y tienes esta actitud de que sí, yo sé que Dios está conmigo, es porque tu mente no asimila que verdaderamente Dios está contigo. No es hasta que entonces recibes el cantazo, ves a Dios y dices, era verdad, Dios está conmigo. Algo sencillo. A veces esperamos, Cristian, una palabra con una mega revelación. Wow, eso que el pastor dijo me voló la cabeza, y pasan 20 meses y no ha entendido lo que el pastor te dijo. Pero la revelación es terrible, porque hay gente así que lo que busca es wow. Pero algo tan sencillo como que Dios está contigo, sí, yo lo sé, pero no lo entiendes. Sí, yo lo sé, pero no lo asimilas. Hasta que entonces viene el cantazo, Dios hace algo y tú dices, era verdad que Dios está conmigo. Era verdad. Y Dios viene a enseñarte y a revelarse a tu vida de una manera como nunca antes tú lo habías experimentado, a través de tus tormentas y a través de tus situaciones. Vas a ver a Dios como nunca antes. Si no estás preparado para navegar en las tormentas, no estás preparado tampoco para las promesas. Aprende a navegar en las tormentas. Dios te hará fuerte como muro de bronce. Te dará la sabiduría y la astucia de una serpiente, como dice la palabra. Dios te dará las herramientas y los recursos
y las estrategias como se los dio a Esdras y a Nehemías. Dios te dará la sabiduría administrativa y el discernimiento que le dio a Salomón. Le dará la gracia y el carisma que le dio a David, la fuerza física que le dio a Sansón, la templanza para tomar decisiones como se la dio a Débora, la capacidad de gobernanza también como se la dio a Esther. Dios te dará el ímpetu y la pasión como la que le dio a Pablo. Dios te lo va a dar. Recíbelo en este día, porque esas son todas las cosas que Dios tiene para ti, que Dios quiere enseñarte en medio de las pruebas y en medio de las tormentas. No estás solo, no estás sola. Yo quiero que tú internalices algo, porque parece sencillo así. Muchas veces me lo repiten, pero yo te lo estoy diciendo para que por favor tú lo internalices. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo. Yo sé que hay gente que está en esta noche, en este día aquí, que oran a solas y tienen unas batallas a solas con Dios, que se sienten solos o solas en esa batalla y dicen: es que esto no lo sabe nadie, pero no siento que no puedo más. Siento que estoy cansado, que estoy cansada de esta situación, de esta crisis, de este problema, de esta batalla que no termina. Dios mío, Dios te está haciendo fuerte en medio de tu tormenta. Dios te está haciendo fuerte en medio de tu tormenta. Pero Dios no va a sacarte de la tormenta. No, Dios no te va a sacar de la tormenta. Dios te va a fortalecer en la tormenta, porque vas a pasar al otro lado.